Bueno, 11:16 de la noche estoy con la congresista fujimorista Cecilia Chacón. Ella ha sido, como ustedes saben, sentenciada por un desbalance patrimonial, por enriquecimiento ilícito, y además está pidiendo que su inhabilitación pues sea inmediata. Ya han aclarado muchos juristas que si la Corte Suprema ratifica esta sentencia, pues la inhabilitación sería a partir de que la Corte Suprema ratifique el fallo. Buenas noches, congresista Chacón. Bienvenida a No Culpes a la Noche. Muchas gracias. Bueno, he estado leyendo mucho de las informaciones que han salido por su caso, y lo que se está diciendo es que usted ha entrado en una serie de contradicciones con su esposo y que no ha podido finalmente demostrar este desbalance patrimonial, ¿no es cierto? Se habla de un acumulado de $972.316 que usted habría acumulado entre el 92 y 2000 en Estados Unidos, pero que a la hora de cruzar los datos usted ha entrado en contradicciones con su ex esposo. A ver, yo quiero empezar diciendo de que también se ha hablado mucho, porque no nos olvidemos que yo estoy siendo acusada de ser cómplice secundaria de su padre, del enriquecimiento ilícito de mi padre. Por lo tanto, a mí lo que me tienen que demostrar, primero lo que tendrían que haber demostrado es que mi padre es culpable, cosa que no han hecho. Porque me sorprende realmente, porque o es por ignorancia o por malintención, que hay juristas, sobre todo procuradores y ex procuradores, que dicen que mi padre no es inocente. Y yo quiero leerte, y el Tribunal Constitucional, no nos olvidemos, excluye a mi padre del proceso porque dice que el Estado ha perdido la capacidad de la persecución judicial en contra de mi padre, claro, y por culpa de la sala. Porque se ha excedido la sala ha sido, no solamente dice eso, dice que la sala ha sido negligente. La sala, presidida en ese momento por la señora Inés Villa Bonilla, que el actual presidente del Poder Judicial, César San Martín, la nombró a la Suprema como suplente, simplemente porque él la quiso poner. Entonces, en el artículo 2, numeral 24, literal E, de la Constitución Política del Perú, dice claramente, Milagros, toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Por lo tanto, yo creo que esto es más fácil que entender que el libro Coquito. Y eso significa que mi padre es inocente, porque mi padre no ha tenido una sentencia judicial donde se determine su culpabilidad. Les guste o no les guste, mi padre es inocente. Claro, entonces, eso significa que no hay un autor del supuesto delito y que no existe el delito, porque no ha podido ser comprobado judicialmente después de haberlo porque tenido. No hay las pruebas, ¿no es cierto? No porque no hay las pruebas. Lo han tenido 7 años preso, y en 9 años de juicio oral, donde estuvo de esos 9 años, 7 privado de su libertad, la sala fue negligente y no pudo comprobar lo que ellas decían de lo que mi padre era culpable. Claro, no hubo pruebas finalmente, por congresista. No hubo pruebas. Ya, eso estaba. Por lo tanto, no hay delito. Permítame preguntarle, por favor. Su padre incluso nos habló de que asistió a más sentencias que el propio Abimael audiencias. Creo que por 2 o 3 no llegó a las 300 audiencias. Ok, pero lo que se está diciendo también, porque en algún momento dijeron que el TC lo había declarado inocente. Al excluirlo del proceso, lo que hizo el TC y la Constitución Política del Perú fue reconocer su inocencia, porque todos somos inocentes hasta que se nos pruebe judicialmente lo contrario, y el Estado peruano no fue capaz en 9 años de juzgamiento poder demostrarle su culpabilidad. Por lo tanto, eso es igual a inocente. Ya, pero lo que quería aclarar es que juristas y, bueno, exministros como García Tomás, el procurador Arbizu, en fin, otros. Gente que perteneció al Estado en ese que han pertenecido al Poder Judicial. Y no han podido demostrar su culpabilidad. Ya, pero lo que han dicho es que el TC nunca declara ni culpable ni inocente a una persona. Lo hace la Constitución Política del Perú, que está por encima de absolutamente todas las leyes y las normas. A quien lo declara inocente a mi padre es la Constitución del Perú, porque lo dice claramente. Mientras no hay una sentencia judicial, todos son inocentes. Por lo tanto, mi padre es inocente, dicho no por el señor García Tomás, ni el señor Arbizu, ni el Tribunal Constitucional, dicho por la Constitución Política del Perú. Sin embargo, el procurador Arbizu se ha mostrado bastante satisfecho porque dice que finalmente, digamos, está haciendo justicia en este terreno y que, a ver,
el enriquecimiento o la demostración de que su padre sí cometió actos ilícitos. ¿Pero qué demostración? Es a Si no través hay suyo. sentencia. Es a través suyo. Imagínese, Ok. es absurdo porque yo no soy autora de ningún delito. No, yo estoy pero lo siendo que está- juzgada por ser cómplice secundario de un supuesto autor que no existe y de un supuesto delito que no existe. Ya, pero a eso quería llegar. ¿Cómo explicar Pero voy más allá. pero cómo explicar este Solo desbalance? eso, Porque eso es lo que a ver, dice Arbizu. solo eso es razón más que suficiente para que ni siquiera este proceso se haya caído. Punto número 1. Sin embargo, continuaron. Segundo, yo no estoy siendo juzgada tampoco por un desbalance patrimonial. Yo estoy siendo juzgada porque el supuesto desbalance patrimonial que no tengo y ahora te lo voy a demostrar, es producto de un enriquecimiento ilícito de mi padre. Sí, claro. Entonces, que lo hizo a través suyo poniéndonos y de su en ex el esposo. supuesto negado que yo tuviera un enriquecimiento ilícito que no tengo, este enriquecimiento ilícito tendría que ser producto de mi padre y tendrían que haber comprobado, no que tengo enriquecimiento ilícito, sino que este es consecuencia de el autor de este supuesto delito que no existe. Pero a Entonces, ver, antes de que continúe, tendrían que haber bienes que hubieran sido de mi padre. Tendrían que haber cuentas donde él me deposita. Tendrían que haber una ligazón entre él y yo, comprobado y comprobable. Pero además, yo no tengo enriquecimiento ilícito. Ellos hablan de una cifra de $72.316 dólares. Así es, que no tengo idea de dónde lo sacan y tampoco, quien ha leído la sentencia, que son casi 120 y tantas páginas, tampoco encuentra dónde está. Yo te digo una cosa, mis bienes, que además la sala ha aceptado y reconocido, porque no ha dicho que tengo más bienes de los que yo he declarado, dice que yo tengo un desbalance por $900.000. Sí. Ya. Yo tengo bienes por $180.000. En eso suman mi hostal, mi departamento y un carro de segunda. $180.000. Ese es mi patrimonio. ¿Actual o en ese Actual, momento? En ese momento y actual. Ya, o sea, no ha variado ese No patrimonio. ha variado ese patrimonio. Entonces, estos son los documentos traducidos oficialmente a través de Cancillería, con todos los sellos, Milagros, los sellos de Cancillería, los sellos de los notarios, los sellos de las traducciones oficiales, ¿Puedo verlo, los por sellos, favor? por supuesto, por favor, revísalos todos estos documentos. Estos ingresos, en los 7 años que estuvo mi ex esposo viviendo en Estados Unidos, suman $160.000. Esos son Hechos documentos oficiales del estado de Massachusetts. Son documentos oficiales como decir, de la SUNAT en el Perú. Y esto es del Esta es 2007. Es una traductora. Están todos los años. Sí, ok. Acá La están pregunta los es, sellos. ¿por qué Suman, si usted tenía estos documentos, por qué lo no tiene fueron en la sala. ¿Pero por qué no te fueron voy a terminar, admitidos? no solamente no han admitido esto, no han admitido nada, Milagros. Acá están todos los sellos que ahí dicen que son documentos apócrifos. Pero esto suma $160.000. Estos son los 5 préstamos. ¿Qué es eso? En Estados Unidos, cuando tú haces un préstamo, te entregan una tarjeta. No es una tarjeta de crédito, es una tarjeta para que tú vayas con esta tarjeta de identificación y pagues tu préstamo. ¿Para qué se prestaba usted dinero? Justamente para poder adquirir mi departamento, para poder construir mi hostal, porque yo me fui. Mi padre ya era general. Si mi padre me hubiera regalado algo, ¿para qué me fui? Si ya era general, ya me hubiera podido dar lo que se supone que me regaló. Sí, los y $180.000. Estos son $160.000. Los $160.000 de estos documentos, ¿de qué corresponden? ¿A de qué su ingresos? trabajo. ¿Qué trabajos? Él ha sido... No, de usted y de su esposo. Eso solamente de él. De su esposo. Solo de su él. ex esposo. Solo Ok. de mi ex esposo. Porque él era ciudadano americano y él pagaba impuestos y tiene sus taxes. ¿Y qué trabajos eran básicamente? Él básicamente trabajaba en enfermería en asilos en Estados Unidos y no en Miami, que ganan